Bueno, buenas noches. Empezamos una charla más de nuestra enseñanza que estamos buscando en las Escrituras que sea Dios directamente quien nos enseñe. Y recordamos los dos capítulos o los dos videos anteriores que también tenían que ver con el pecado. Y esta es la última, no sé si logramos terminar hoy, es la último video que tiene que ver con relación al pecado. Son tres cosas, ¿no? El pecado en el Antiguo Testamento que a nosotros no nos va ni nos viene, porque ni estábamos por ahí, ni pertenecíamos a ningún pueblo de Dios, ni nada, ¿no? Es ser una historia que nos cuentan para que nosotros sepamos cómo andaba, cómo le pagaban a Dios después de Dios hacer tantas cosas buenas, la humanidad y hasta el mismo pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué actitud tenía Dios? Tuvo siempre una actitud de rechazo hacia el pecado. Siempre lo dijo, no, 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 no. Y esto es lo que los aleja a ustedes de mí. Y esto es lo que hace que ustedes mismos sufran. Y el pecado es lo que hace que ustedes mismos paguen consecuencias que no deberían tener, consecuencias que no deben de tener. Y ustedes mismos se hacen daño. Amén. Amén. Que creo que es lo mismo, y creo que es lo mismo de ahora, ¿no? Porque ¿quién se hace daño? El que peca. El que peca se hace daño. ¿Eh? Se pierde hasta la comunión con Dios. Ese era el Antiguo Testamento. Y ya Dios nos lo enseñó ahí, como Él fue llevando a esas personas. Muchos murieron, muchos no entraron a la tierra prometida, muchos fueron destruidos como en el día del diluvio. Pocas personas fueron salvas, 8. Él dice que todos son llamados, pocos serán escogidos. Igual que allá. Allá Él escogió 8, pocas. Acá no sabemos cuánto es el número de pocas, pero al decir pocas, es poca. Y creo que comprendemos que es poca. En Sodoma y Gomorra también hubo poquitos que salieron de ahí. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Se invitó a que 2 perversos malvados de ese pueblo pudieran ser salvos, y ellos prefirieron morir y seguir con su maldad y no escapar con las personas de Dios. Amén. Y eso está sucediendo. Dios nos lo repite constantemente y nos lo muestra. Nosotros vemos ahora que las personas prefieren seguir en su inmundicia, seguir en sus pecados, pero no quieren entrar a Cristo ni entrar a Cristo. Nosotros mismos que decimos entrar a Cristo, seguimos coqueteando con el pecado y seguimos aceptando en nuestra vida que es algo normal y que debe de suceder y que nosotros vamos a seguir pecando. Por lo tanto, estamos casi parecidos a ellos. Hago esto para que miren, hagan una comparación cómo está allá y cómo está acá, ¿no? Después ahora vimos el pecado ya como doctrina, porque todo lo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dado por los apóstoles, aparte de algo del Antiguo Testamento, de la enseñanza de los profetas, es doctrina sobre el pecado. Doctrina. Y es una doctrina que viene de Dios. No puedo hacer nada. Yo tengo que aceptar lo que está ahí, así no lo entienda. ¿Quién quiere de ustedes o quién está en la vida cristiana siguiendo este camino para aceptar lo que Dios dice, así no lo entienda? ¿Quiénes están? Levanten la mano. Levánteme el dedito. Cierto, ¿verdad? Tenemos que aceptar eso así no entendamos. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestra carne natural, por nuestros pensamientos. Y cuando Dios nos da una orden que estamos viendo que el mundo no la puede cumplir, creemos que eso también le suceda a los cristianos. Y los cristianos tampoco podrán cumplirlo. Y entonces decimos, Señor, diste una orden que yo no sé ni para qué la diste porque no se puede cumplir. No. Si Dios dio una orden, Él no es un Dios injusto. Esa orden se puede cumplir. El problema está eso en usted, no en la orden. El problema está en nosotros, no en Cristo que lo dijo. Si Él me dice, sé santo como vuestro Padre está es santo, que yo no sea santo, no es, el problema no es la orden. El problema es que eso está en mí, que yo estoy con el tema que no. Pero si yo me dejo llevar, porque quien me va a santificar es Él, ya la veo como que un poquito
que sí se puede. Pero el principio de poder hacer algo es dejar de creer que no se puede. Amén. El principio de creer poder hacer algo o hacer algo es empezar a creer que sí puedo hacerlo. Pero mientras estemos diciendo que no podemos, ¿será que podemos? Nunca podremos. Entonces ya tenemos que empezar a repetir cosas como Dios lo decía. ¿Sabe cuántas veces está puesta la palabra ser santo, ser perfecto en la Biblia? Muchas veces. ¿Y cuántos ejemplos de perfección y santidad tenemos en la Biblia? Primero, tenemos el primerito, Abel. Abel murió, no, el primerito en la Escritura. En el mundo. Abel murió sin haber hecho nada malo. Tenemos después a los grandes que siguieron y tenemos a uno que no aparece, yo no sé qué apareció, pero es nombrado, creo que es a este que caminó y no vio muerte, ¿cómo se le llama? Enoch o Enos. Enoch. Bueno, Enoch no vio muerte, fue perfecto, fue santo. Y después él mismo nos dice, cuando salva al mundo, salva a los 8, ¿cómo dijo que era Noé? ¿Era pecador? Justo, perfecto. Y perfecto. Y Elías. Dijeron tanto de cuánta, y así de Job, justo y perfecto, de Abraham, justo y perfecto, y Abraham cometió errores. La imperfección no está en que se cometan los errores. La imperfección está en tu corazón. ¿Ves? En tu corazón. Entonces lo que Dios está diciendo es, vuelve tu corazón que sea perfecto y sea santo. Tenemos que hacerlo. A ver, ¿quién quiere cumplir la orden de Jesús que dijo, de Dios que dijo, sé perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Quién la quiere cumplir? Amén. Si yo estoy, hermano, por ahí oí la voz como de ¿quién está por ahí? Cristian. Sí, Señor. Hombre, Cristian, qué alegría. Aquí tenemos una hermana nueva que me gustaría que la saludara. Cristina, mira, este también es un hermano que se reúne con nosotros. Asómate ahí a la cámara. Ahí está. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Dios la bendiga, hermana. Amén, muchas gracias. Él lo que tiene puesto no es que haya salido de la manifestación esta del paro, no, es que ese es por la pandemia. A veces digo cosas para que nos riamos un poquito. Bueno, pues sí. Claro. Entonces el hermano Cristian también escuchó por primera vez la parte esa del pecado. Ella, la hermana Cecilia, escuchó 2 partes. La verdad que esa es palabra dura, hermana. Esta palabra riñe con todo lo que nos han enseñado a nosotros. Esto riñe con todo lo que hemos escuchado. Pero yo hago la pregunta, si ustedes sabrán, si Dios lo guía, el Espíritu Santo lo guía, ¿es todo esto lo que hemos hablado favorece al diablo o favorece a la vida cristiana? Favorece a la vida cristiana. Bueno, atacamos al diablo, lo estamos resistiendo. Y no hay mayor resistencia al diablo que obedecer a Dios. No hay mayor resistencia al diablo que conozcamos verdaderamente a Cristo. No hay mayor resistencia al diablo que escudriñemos la Escritura, de que la escudriñemos. Porque si él me viene a atacar, ¿qué tengo yo que hacer? Resistir. ¿Y cómo lo resisto? Citándole las Escrituras. Pero que nos enseñaron a nosotros cómo se resiste al diablo. Te reprendo. Y eso no hizo eso. Yo no tengo temor. A mí Dios me dice que el diablo anda, o sea, resistite al diablo, ¿y qué pasará con él? Y él huirá de nosotros. Pero ustedes no le dan la dimensión a las palabras que deben de darle. ¿Tú sabes lo que significa huir? Que cuando uno huye, cuando uno entra a un lugar y había una persona y salió huyendo, ¿no ven todo en desorden? ¿No ven la silla donde él estaba sentado tirada?
¿No ven la puerta abierta y todo tirado en el suelo? Huir, huir, huir. Él anda así, ese diablillo anda así. Él me ve a mí y apenas voy a llegar donde él está. Y ¡oh! Se va corriendo. Porque mi vida es una resistencia a Satanás. Como deben ser ustedes. No es que yo lo voy a resistir en el momento. Y voy a estar preparado para resistirlo. No, eso no. ¿Ah? Como nos han hecho creer que Jesús estaba bien, en toda su comodidad, y el diablo lo iba a tentar y él tuvo que irse a 40 días de ayuno para poder soportar y resistir al diablo. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Dios tuvo que hacer ayuno para poder resistir al diablo? No. Entonces, ¿cómo? Eso es, pero ya no metieron esa enseñanza. Esa va a ser otra enseñanza que vamos a estudiar más tarde. Pero entonces, mirando cómo Jesús, ya miramos cómo es la doctrina del pecado. En Romanos 6, todo ese capítulo es una doctrina pero tremenda. Dice que hemos muerto al pecado. Que Jesús, cuando se bautizó, murió al pecado para ser el primero entre todos los hermanos que iban a seguir y iban a hacer lo mismo, ¿o no? Amén. Entonces, hermana Cristina, hermana Rosa, hermana Cecilia, hermano Cristian, ¿no tenemos que morir también al pecado nosotros? Claro. Pero no soy yo el que tengo que hacer el esfuerzo por morir. Él me está diciendo, tú moriste conmigo, resucitaste conmigo en el bautismo. Pero cuando fuimos al bautismo, fue una fiesta de la iglesia. Fue para que me agreguen a la iglesia. No fuimos realmente sintiendo que moríamos con Cristo, que estábamos muriendo con Él, que nuestro viejo hombre estaba siendo ahí desbaratadito para que no sirvamos más al pecado. Como si me dice a mí, tú tienes que aceptarlo, Juan Blanco, tienes que creerte que has muerto el pecado. Si no lo aceptas y no lo crees, no vale. Yo no me tengo que aceptarlo. No dice el versículo que está ahí en Romanos 6, dice, entonces vosotros, ¿cómo es que dice? Que tenemos que creer, ¿no? Eso de haber muerto el pecado. Amén. ¿Cómo dice? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No, pero hay otro más adelante, dice, entonces nosotros tenemos que creerlo. Vosotros tenemos que creerlo. Consideraos. Considerados muertos al pecado. Entonces nosotros tenemos que considerarnos. Y ahí es donde está el detalle, Cristina, que ya nos ha metido tantas cosas en la cabeza, que estamos pecando, que a toda hora pecamos, por cualquier cosa pecamos, y Jesús me está diciendo, Juan Blanco, considérate muerto al pecado. Pero si yo estoy a toda hora estoy diciendo, me están enseñando que estoy pecando y que voy a pecar. ¿Cuándo me voy a considerar que he muerto al pecado? Nunca, y nunca se hará esa obra en mí si yo no acepto. Dios no es un Dios de arbitrariedades, Dios no es un Dios de que te va a ti a salvar si tú no quieras. Porque si Él quisiera salvar a todo el mundo, lo salvaba. ¿Cierto? Él toca la puerta, si le abren, Él entra. Si no, Entonces Él está diciendo, yo los maté al pecado. Ustedes murieron conmigo al pecado. ¿Aceptas eso, Cristian? Amén. ¿Aceptas eso, Cecilia? Amén. ¿Aceptas eso, Rosa? Rosita, ¿aceptas eso? Cristina, ¿acepta eso? Sí. ¿Quién me lo pregunta a mí? ¿Aceptas eso? ¿No acepta eso? Claro. Si no lo acepto, no se da en mi vida. No soy yo el que voy a hacer el esfuerzo por morir, solamente tengo que aceptarlo. Porque Él es el que hace todo. No nos creamos que somos nosotros los que vamos a lograr las cosas. Lo que nosotros vamos a hacer es creerlo y aceptarlo. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros de coger la palabra de Dios y echarla a un lado? Porque le ponemos lógica humana. No, pero es que no se puede. No. Mientras estemos aquí, no. ¿Ah? Y hay un versículo, Cristina, que a mí me han enseñado la iglesia y los pastores, los he escuchado, que dicen, mientras estés en este cuerpo, mientras estás en la carne, vamos a estar pecando, ¿cierto? Sí. Espera un momentico aquí, voy a apagar el teléfono porque me está llamando alguien que ella para otra cosa. Bueno, entonces, mientras esté en este cuerpo vamos a estar pecando, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia?
No, no qué, dígalo, No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ojo, Cristina, nos está ordenando Dios, esa es una orden de Él, no reine pues el pecado. ¿En qué cuerpo? En nuestro cuerpo. ¿Pero qué cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo ese? Mortal, en la carne. Y me están diciendo que mientras tenga esta carne voy a pecar y aquí Dios me está ordenando, no lo deje reinar. ¿Ese qué cita es, perdón? Romanos 6. Romanos Versículo 12. 6:12 de Romanos 12. 6:12. 6:12. O sea que nosotros, mira, en parte, el culpable no es el que está enseñando, el culpable es el que se ha dejado enseñar, por no leer, por no escudriñar. Porque yo creía antes eso, por no ver eso, apenas vi eso, casi que coge el pastor por el cuello y ¿cómo tú me vienes a enseñar lo que no es? ¿Ah? Aquí está diciendo acá esto, ¿tú por qué vienes a decir a mí eso? Que yo no puedo dejar de pecar en este cuerpo mortal, pues claro, porque voy a robar, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer otro, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Airaos, pero no pequéis. Y me permite Él que yo también me aire y coja mi rabietica, coja mis rabietas. Pero eso no quiere decir que esté pecando porque ya cogí rabia, que es lo que nos quieren meter por ahí también. Airaos, pero no pequéis. Quiere decir que yo puedo coger mi rabiecita, mi rabia. Lo que no puedo llegar es al pecado. ¿Y qué es al pecado? No es que no le diga lo que esa persona es que yo ya haga injusticia ahí en ese campo. Pero decirle a una persona lo que es, no estoy pecando. Si lo estoy haciendo con una intención de dejarlo tirado en el suelo, de humillarlo delante de los demás, puede que sí. Pero no, esa no es mi intención. Y la intención mía al decirle y desenmascarar a alguien es para proteger a los otros. Es proteger a los demás. Ya los demás se dan cuenta y dicen, wow, este hombre yo no le creo más. Y fíjate, y él que estaba entrando a mi casa, y él que yo casi que le iba a dar confianza de dejarle a mis hijos. Ojo, así. Si es una tienda que está vendiendo mal y está robando, y yo decirse, oye, ya no aguanto más, tú estás robando, tú eres un ladrón, tú vendes más caro, tú esto, lo otro, y lo de la más de la tienda dice, wow, entonces voy para otra tienda a comprar, acabo de librar a esas personas de llegar ahí para que le roben. No fue mi intención, sino que ya este hombre se pasó ya, de raya, ya. ¿Sí ves? Sí. Entonces, si yo invento, si yo digo cosas que no son, ahí sí ya tengo un deseo de destruir, tengo ánimo de hacer daño, ahí sí hay peligro en eso y pecado en eso. Bueno, entonces vemos que lo que es el Nuevo Testamento y todo lo que están ahí, la enseñanza de los apóstoles, es doctrina sobre el pecado. Ahora vamos a ver la actitud de Jesús ante el pecado. Vamos a ver. Yo tengo aquí una cantidad de versículos, pero vámonos a los evangelios, que ahí es donde está cómo hacía Dios. Busquen lo del evangelio. Y aquí no tengo. Bueno, aquí está, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, ya una pregunta. ¿Qué actitud ven ahí ustedes de Jesús ante el pecado? De total rechazo. Y exageró. Llegó hasta la exageración para mostrarnos hasta dónde Él no está de acuerdo con eso. ¿Cómo es que yo voy a coquetear con el pecado? Y a decir que si Él está haciendo una obra en mí, si Él me va a perfeccionar, porque yo voy a decir que no. Porque Él lo que quiere, Él todo lo que quiere es, el pecado no, eso es lo que Él quiere. Amén. Amén. ¿Por qué murió Cristo? Por el pecado. ¿Cierto? Sí. ¿A qué iglesia se va a llevar Cristo? ¿Una que tenga nada que ver?
con el con pecado. el pecado. Y aquí está diciendo algo que esto sí es imposible. Esto sí es imposible. Todavía creo que no existe la persona que porque su ojo le es ocasión de caer, pues está viendo cosas que no debe ver, se saque el ojo. ¿Usted ha visto a alguien así? Leo los 2 versículos anteriores. No, espérate, vamos a terminar con esto aquí. Si lo lees ahora. Yo la pregunta para contestarla. ¿Han visto ustedes a alguien que tenga esa actitud de Jesucristo, de decir, ya no puedo más con mi ojo, este ojo me anda haciendo cayéndome, me hace hacer caer, pero es el derecho, yo puedo seguir viendo con el izquierdo, porque con el izquierdo yo veo todo lo bueno y me pasa todo lo bueno, me voy a sacar ese ojo derecho para poder salvarme? ¿Usted, hay alguien que sea capaz de hacer eso? No, nunca he visto. Ni lo verás, esto es imposible. Pero yo en mi corazón sí debo darlo como algo real. Señor Jesús, si llego hasta ese límite y la única solución que hay para yo salvarme es sacarme ese ojo, me lo saco. ¿O ustedes no estarían de acuerdo, Cristina? La única solución que tú tienes, porque es lo único que te va a llevar al infierno, ese ojo derecho, ¿tú no serías capaz de sacártelo por tu salvación? Se quedó Cristina así toda, está contra la pared. La tiene la Biblia contra la pared. No es que también si una mano es ocasión de pecado, también córtesela. Pero vamos por el ojo, que del ojo como que más bravo. Si no hay más solución, y la solución para mí es sacarme el ojo para yo poder ser salvo y entrar al cielo, yo me lo saco. Sí, Tenemos que estar eso convencidos de eso. Y que, es mejor quedar manco, pero entrar en el reino de los cielos manco, pero yo veo que tú te sin vas, ojo, tú o siempre, tuerto. a eso, pero eso. Mira, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, la actitud delante del pecado es, te prefiero tuerto que pecador. ¿No es eso lo que quiso decir Jesús ahí? Claro. ¿Ah? Te prefiero tuerto que pecador. Es ya como que dice, wow, vale la pena un ojo por la salvación. No, ¿ves? Y hay algunos que se le va la vista y pierden la salvación porque no pueden ver, se amargan y se dañan. Buena, María Eugenia. Llegó María Eugenia. Hola, María Eugenia siempre viene acompañada con Rito. Hoy tenemos una invitada especial de Bogotá. Ustedes la pueden ahí ver en el... Yo no sé qué me pasa a mí, pero las mujeres que vienen, que entran en Cristo, que vienen aquí a nuestra reunión, son bonitas. No sé qué pasa, pero son muy bonitas. Así que aquí tenemos a, ¿cómo se llama? Todas son bonitas. El único cachetón soy yo. Bueno, entonces es la actitud, María Eugenia, estamos hablando de la actitud de Jesús ante el pecado. Tenemos que, dice él, manco antes que pecador, tuerto antes que pecador. Pero quieren, cuando habla de eso, la gente dice, no, pero eso no es así. Eso, ay, Dios mío. Es así. Lo que pasa es que Dios me ha enseñado a mí que no necesito sacarme el ojo, sino que no mire más para allá. Porque si yo me saco un ojo, ese ojo no ve. Entonces eche la mirada para otro lado y si tiene que salir corriendo, salga corriendo, que ya ejemplo nos dio José. ¿Sí o no? Entonces es la actitud de Jesús ante el pecado. ¿Qué otro versículo, hermana? Le hace los dos anteriores. Cecilia. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ojo, él dice que estamos en la gracia. Dice que todo es más suave. Dice que todo es, yo digo que no. Ahí Jesús nos la puso más difícil. Antes yo tenía que hacer algo con una mujer para poder adulterar. Si no lo hacía, no adulteraba. ¿Cierto? Entonces yo como un vil sinvergüenza, o como cualquiera un vil sinvergüenza, y querer ser vivo y más vivo que lo demás, hago todas las cositas de cositas ahí livianitas con una muchacha, con una mujer, pero no llego hasta el fin, no llego a hacer ya
lo bravo, y entonces resulta que le puedo decir, no señor, yo no he adulterado, yo no he adulterado, yo no lo hice, yo hice estas cositas aquí, pero yo eso no lo hice. ¿Ah? Sí, Par- y ubicándola. partida de sinvergüenza. Ahora vino Jesús, ¿no nos la puso más difícil? Claro, Y supuestamente estamos en la gracia, que la gracia es más permisiva, según nos lo han sí, querido presentar. de más misericordia. Ah, pues, ¿y eso es misericordia? ¿Apoyar a un sinvergüenza? No, eso no es, No, claro que no. eso no es misericordia. Porque eso es lo que llaman, ¿no? Que de más misericordia, pero no es. Sí, yo vengo y voy a tener misericordia con él para que él también me perdone a mí, entonces él me tape a mí, lo que hizo Saúl. ¿Por qué no salvó a los más pequeñitos del pueblo? ¿Por qué no salvó a un indefenso del pueblo? Viene a salvar al rey. ¿Por qué va a salvar al rey? Ah, porque si de pronto él hace otro reinado y me va a atacar a mí, él me perdona a mí también la vida. ¿Sí ven eso? Así hacen todo el mundo. Yo no te acuso a ti, sé que eres perverso, pero me voy a quedar calladito porque yo también tengo mi rabito de paja, y cuando tú veas que tú me quieras acusar, no lo vas a hacer porque ya me debes este favor. No se tapan entre ellos los corruptos. Amén. Amén. Pero Jesús no es corrupto, Jesús no es nada de eso. ¿Ves? Bueno, entonces dice ahí que el que mira para codiciar, ojo con eso, yo le estuve explicando a la hermana Cristina que una cosa es mirar y codiciar y otra cosa es mirar para codiciar. Cuando uno mira para, o sea, uno mira con un fin, con un propósito, para darle cumplimiento a ese deseo, ¿qué es primero, la mirada o el deseo? El deseo. El deseo. El deseo. Ese hombre ya desde hace rato sabe que las mujeres andan así vestidas, entonces él sale a la calle a mirarlas para codiciarlas. Sí. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Dios allá en el diluvio, antes del diluvio? Que fue, escogieron mujeres para sí. ¿Por qué? Porque vieron que las mujeres de los hombres eran lindas. Hermosa. No las cogieron porque eran buenas, porque ya iba otra intención. Ya ellos, antes de escogerla, ya iban con la intención. Primero fue la intención y después irla a coger. Ahí donde tuvo la maldad. Amén. Amén. Entonces, vemos ahí la actitud de Jesús ante el pecado. Vamos a buscar otro. Tengo a Mateo 30, 29 y 30. ¿Leíste el 30? ¿Leíste 5, 29 y el 30? Creo que es el que habla de la mano, ¿verdad? Pero yo digo que... Ay, no. 5, 29, ahora el 30. 5, 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Te das cuenta? Volvemos otra vez a esto. Dios te dice, te prefiero mucho que pecador. Y sin embargo nos están enseñando que Dios no quiere así, que no importa que pequemos, que Dios es nuestro abogado y no, Él nos quiere así. Si yo tengo un abogado que me va a librar, que cada vez que yo peque tengo que ir donde Él, y yo sé que ya Él le dijo a una persona así, a mí me da miedo, yo no voy allá. ¿Ustedes dirían? No, ¿Pero y qué nos ha enseñado? Que pequemos y vayamos donde Él. Que Él nos está esperando para perdonarnos. ¿Cierto, hermana Cristina? sí, Usted iría, para darle la absolución. usted creería que si yo voy con esto después de haber hecho ese sacrificio por mí, después de haber hecho todo esto, que yo voy allá otra vez con el mismo cuento, que me perdona un pecado que ya Él me perdonó y murió por Él. Él va a tener una actitud de que, bueno, mijito, vuelvo a morir por ti. Habiendo dicho esto antes, yo no voy, yo digo, no, si el otro día fue un señor ahí que estaba mirando a una señora para codiciarla y le dijo que prefería que se sacara el ojo, que fuera tuerto. Ahora yo no voy, ¿para qué voy ahí? ¿Para qué respuesta me va a dar? Pero no, nos enseñan un Jesús que tiene una actitud livianita ante el pecado. Ya leíste ahora búscate 18:8.
Mateo 18, 9. Mateo 18, 9. Dice lo mismo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Lucas, Mejor te es entonces, sí. Es repetir lo mismo. Es Sí. el mismo. Y ojo, que vemos que cómo era la actitud de Dios en el Antiguo Testamento del pecado. Vimos la doctrina sobre el pecado. Ahora estamos viendo la actitud de Jesús, pero en el Nuevo Testamento, en la actitud de Jesús, estamos aprendiendo, esa es la voluntad de Dios ante el pecado. Este es el deseo de Dios ante el pecado. ¿Qué debemos hacer? Amén. Amén. Tenemos que hacerlo, así no entendamos. Lucas 6, 39. Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Deberíamos leer antes, ¿verdad? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué más sigue? Y les decía una parábola. Bueno, ya ¿Acaso puede parece ser que la parábola no tiene nada que ver con lo que se está diciendo acá. ¿Usted qué dice? Sigue la parábola. 41? Sigue la El parábola. discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Sigue. Porque ahí me entiendo. Todo eso me. No ¿Ah? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Pero ya El hombre pasaste lo del ciego. Fue lo primero que dijo. Por eso, ¿por dónde va? ¿Por dónde va? Yo te dije que leer antes sería el 38 para decir de dónde viene esto, o si esto tiene. ya, Por eso, pero no. leí el 37, Ajá, pero. el 37 que dice no juzguéis, Por eso. el 38 se os dará, y el 39 es donde dice que de la parábola. Por eso, pero es que yo lo que estoy viendo ahí, lo que es no juzgar, lo que es no condenar, eso es como otro estudio que tenemos que hacer, porque con eso nos han hecho papilla, nos han cohibido, nos han tenido así como Entonces, que no coincide con este tema. ese es otro tema, porque entonces lo que está diciendo aquí es un ciego guiando a otros ciegos. Exacto, eso fue lo primero que dijo ella cuando Ok. leyó. No, yo sé, pero Sí. yo quería ver si nos estaban dando alguna explicación antes, porque ustedes que entienden por un guía ciego guiando a otro ciego, dice que todos caerán, Sí, porque están preguntándose que, ay, entonces nadie se va a salvar si usted sí, ay, entonces, y entonces si el que yo tengo de guía, ¿quiénes serían los guías en la iglesia? ¿Quiénes serían? pastor, El liderazgo del pastor. Vamos a poner los pastores, ¿no? Y si él es ciego, ¿qué va a pasar? pues no va a poder guiar a las demás personas y todos van a ser ciegos. No, sí lo va a guiar. Él lo va a guiar. Pero de una manera errada, de una Caer manera en el porque él hoyo. está ciego, no comprende, no entiende todavía. Y va a caer. Exactamente, y- y hace caer a los demás. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que queremos ver ahí. Ya. Todas las enseñanzas que hemos visto de la doctrina del pecado y todas esas cosas es totalmente diferente a como nos han enseñado. Entonces, ¿quién está ciego? Nosotros hoy que estamos aprendiendo de Dios acá esto, que parece que fuera nuevo porque no
hasta ahora lo sigue escuchando, o lo que nos habían enseñado antes, de aquellos que sí decían que podíamos pecar mientras tuviéramos en este cuerpo mortal. ¿Quién es el ciego? Yo que estoy leyendo y estoy entendiendo y comprendiendo que dice, o ustedes que están leyendo y comprendiendo que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Aquel que dice que mientras estemos en la carne vamos a seguir pecando. ¿Quién es el ciego de los dos? El que dice que mientras estemos en la carne podemos seguir pecando. Te dice eso. Ahora falta otra, lo demás opiniones, los demás conceptos. Cristian. Lo mismo que dijo mi hermana Cecilia. Eso, se pegó ahí del carro. y tiene razón. ¿Qué dice María Eugenia, Rito? Sí, Sí, ¿qué? ¿Quién es el ciego? El que enseña que mientras estemos en este cuerpo mortal vamos a seguir pecando, o el que está leyendo y aceptando y comprendiendo esto que dice, no obedezcáis al pecado en vuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Sí, ¿Cuál de los dos es el ciego? que dice que podemos seguir pecando. está leyendo. También nos vamos derechito para donde él va. ¿Qué dijo? Y que Cristina y Cristian dijo algo, Cristi. El que está leyendo porque sabe lo que está leyendo y lo entiende, y sin embargo, no sé si es que no quiere comprenderlo o lo pasa por la galleta, como decimos. O sea, tú quieres decirme a mí que el pastor este que está diciendo aquello leyó esto y no quiso comprenderlo. O el que está, o nosotros. La persona, llámese el pastor o llámese. Por eso, en este momento yo lo estoy confrontando a todos nosotros, nos estamos confrontando. todos ¿Quién es sí. el ciego? Nosotros que estamos leyendo esto, Nosotros que que, estamos leyendo. que nos estamos dando cuenta que aquí dice una cosa diferente a la que nos están hablando allá. Exactamente. ¿Quién es el que es el ciego? El que está leyendo y comprendiendo esto y que estamos descubriendo que allá me están diciendo otra cosa diferente. ¿Quién es el ciego? ¿El que está diciendo la cosa diferente o nosotros que estamos comprendiendo y entendiendo que esto es diferente a lo que nos están diciendo? Ay, pues nosotros ya estamos despertando y estamos leyendo y comprendiendo. Entonces, la persona ciega es el que está, en este caso un ejemplo, Ajá. el pastor, Bueno, sí, por es decir el tú, que o sea, está enseñando diferente a lo que ya nosotros estamos leyendo y comprendiendo. nosotros le echamos la culpa al pastor porque él es el que la cara visible y él es el que saca pecho y él es el que se lleva todos los méritos y todos los honores y es el que manda ahí en esa iglesia. Él es el que manda, a menos que sea un pastor que está asalariado y que tiene una cabeza por encima, pero si él es el mismo que fundó esa iglesia, después de él no manda nadie. Pero hay muchos predicadores, hay muchos de ahí que se dicen ser maestros, muchos evangelistas que en sus prédicas y todo dicen eso también. Entonces él es un ciego y el que esté escuchando la enseñanza, el que esté escuchando la prédica esta y sale diciendo este concepto, ay, mira, aprendimos que sí, que vamos a poder seguir pecando o eso va a ser inherente a nosotros, pobrecito, lo volvieron ciego. Se volvió ciego, ¿sí o no? Sí. Ya entró el grupo de los ciegos. Pero usted está ahí escuchando, estamos nosotros escuchando. Un momento, aquí dice la Biblia, porque este es lo único que refuta todo. Aquí dice la Biblia que es falso eso. Ay, ¿usted por qué lo ve? Porque no soy ciego. Ya no estoy metido en ese grupo de esto, ¿no? Vamos a mirar. ¿Te acuerdan? Yo no tengo esa cita aquí, pero vamos a recordarla de memoria. Cuando a Jesús le llevan a una mujer cogida, no, ojo, no es que está en adulterio. Dice cogida en el acto mismo. Del adulterio. Ustedes imagínense, si ustedes llegan y dicen, los cogí en el acto, es que, pero fueron, algo lo planearon, alguien sabía, sí, pero alguien sabía y llamó a los demás para que fueran a verlo, o sea, fue algo montaje, fue un montaje, fue algo ya montado, porque, no, yo la cogí en el adulterio, fui yo el que la vi,
Los hermanos cuando oyeron el escándalo llegaron. Pero es que dicen que todos participaron y habla y dice que la cogimos en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Cuando se la llevan a Jesús, Jesús dijo que violara la ley de que dice que hay que apedrearla. No. ¿Quién dijo no? Dijo que el que estuviera libre de pecado empezara a pelear. Pero espérese, tampoco se me adelante, vamos a escuchar los otros conceptos. Usted dice no, vamos a escuchar los demás conceptos. Ahora que te escuchamos, todos nos vamos a agarrar del carro tuyo y decimos lo mismo. Juan capítulo 8, esa es la cita. Sí, pero era para ver nosotros qué pensábamos ahí, qué teníamos en la cabecita. Cristian, Cecilia, Cristina, Rosa, Jesús se agachó a Rosa, los nombres de todos. Rosa, cuando Cristo se lo llevaron, creen que Cristo la perdonó, creen que Cristo evitó que la apedrearan. No, Él no hizo eso. A Él se la llevaron. ¿Y qué está escrito en la ley que debían hacer con los que cogían en el adulterio? Apedrearlo. Apedrear a todas las mujeres. Y Él dijo, ¿Tú, pues, qué y Él dices? dijo que no lo, y Él dijo que no lo hiciera. No, No. él no dijo concretamente, él solamente dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Por qué creen ustedes que dijo eso? Porque él sabía que no era ella solamente la que tenía pecado en su corazón, sino también todos los que querían apedrearla, me imagino yo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo demostramos. Jesús se agachó a escribir los nombres de todos No, eso en la arena. no, yo no, eso aquí lo inventó un predicador. Eso lo inventó un predicador. La Biblia no dice eso. Y creo que fue Empezó y creo que fue Juan, María creo que Eugenia, creo que fue un predicador que dice ser un predicador que dice ser judío, que anda peleando con los demás predicadores. ¿No saben cuál es? Que sale a predicar y se pone aquí una cosita aquí. Tiene un nombre raro. Pelea mucho con Alducí y pelea mucho con otros, con Maldonado. ¿El Rodés? ¿Ah? ¿El Rodés? No. Bueno, él es muy famoso. Él es muy famoso y por David, él es muy famoso y por ahí fue acusado de acoso sexual. Ese David Diamond. Entonces parece que fue el que inventó ese y que estaba anotando los nombres. Ahí no dice en la Biblia. ¿Ustedes han visto eso en la Biblia? No. no molestando. No, pero es que muchos lo han creído. La única forma... No, la Biblia solo dice que Jesús se agachó a escribir. Sí, él dijo, no le presto atención, yo voy aquí a escribir aquí, yo no voy a prestar atención. ¿Qué estaba escribiendo? No sé, no lo dice. Pero entonces empezamos a figurarnos cosas, ¿no? Bueno, primero, ¿qué dice la ley cuando hay que apedrear a las dos personas que están en adulterio? ¿Quién sabe? No recuerdo. Dice que hay que llevarlo a los dos. Hay que apedrear a los dos. Dice, no, hay varias situaciones. Ahí dice que hay que apedrear a los dos. Y si ellos tomaron a la mujer en el acto mismo del adulterio, para que haya un adulterio, para que No llevaron al otro, para que haya un adulterio, compañero. ¿cuántas personas tenían que haber? Un hombre y una mujer. Claro. ¿Dónde está el hombre? El hombre les pasó plática por debajo de la mesa y lo dejaron escapar. Cayeron en corrupción. Entonces ya había una corrupción ahí, ahí ya había una corrupción porque ya estaban queriendo cumplir una ley a medias y queriendo que Jesús a ver qué hacía, ¿sí o no? Sí. Ya Jesús lo va a desenmascarar a ellos ahí, ¿no? Entonces Jesús sabe que hay que apedrearla y por eso se lo llevaron a ella. Ellos creían que él la iba a apedrear enseguida, como celoso de la palabra, la voy a apedrear enseguida. Entonces él le dice a ellos, el que esté libre de pecado. Ya ellos sabían que estaban haciendo las cosas como no debían ser, que estaban protegiendo a alguien, estaban alcahueteando a un hombre, porque es que ese hombre fue cogido por varios
¿Y cómo hacemos si un hombre está desnudo con una mujer? ¿Será que ese hombre no es fresa fácil para que entre 3 o 4 lo reduzcan? Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Lo dejaron, no lo quisieron traer. Ya va mal la cosa. Ya va mal la cosa. Entonces él dice, bueno, ahora, ¿ante quién había que llevar la mujer para que la apedreen? ¿Ante quién? Sumo sacerdote. El sacerdote Sacerdotes. o los jueces, ¿no? Había que llevarla. Estos estaban era en una cosa horrible, haciendo cosas malas ahí. Entonces Jesús dijo, bueno, como le dijo Dios a Caín, ahí está en tu corazón. Y la voluntad de él sobre ti, tú ves sobre él, mátalo si quieres, en otras palabras. Y el juez lo hizo, ese sí perverso. Esta gente estaba ante Jesús y cuando se vieron desnudaditos, cuando se vieron ahí, que ellos eran peor que la misma muchacha, es cuando ellos deciden se van yendo mejor. ¿Cierto? Porque el espíritu que apoya las palabras de Jesús es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando se oye la palabra de Jesús, el efecto más grande que hace es redarguir o de pecado a la persona. ¿O no? Convencer. Convencer. Y cogerle ese... Convencer y redarguir. Y Señor. Entonces por eso fue que esa gente se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Qué le dijo? Ni yo te Ninguno te condeno. condenó. Ajá, ¿dónde están? Ella dijo, Que Ni- nadie quedó para apedrearla. Todos, ¿Y qué dijo Jesús? todos se sintieron redarguidos de pecado. Entonces dijo, ni yo te condeno. Ajá. vete y no peques más. ¿Podemos decir que él dijo, ni yo te condeno? ¿Tienen el versículo? Sí, él dijo así. No, ¿tienen el versículo a la mano? El versículo dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Correcto. Entonces, él no tomó una actitud de condenación porque vio que todo eso era malintencionado. ¿Ves? Por eso le estoy diciendo yo ahorita a Cristina, si yo cojo a una persona que está infragante en pecado y yo lo llevo, pero la intención mía no es desenmascarar un pecado y evitar que los otros lo cumplan, voy a aprovecharme porque a esta quiero que la maten, ahora la llevo para que la maten porque la cogí en pecado. Ya hay una mala intención en mi corazón. Yo creo que voy a quedar como noble porque yo defendí esta causa y soy un hombre perfecto y no acepto eso. Pero Dios sabe mi corazón y sabe que la intención mía era que la mataran a ella. La aproveché, me diste la oportunidad y te llevo para que te maten. Es lo que está, todo el problema está en nuestro corazón. Y la intención de ellos no era que se cumpliera la ley, sino hacer algo, Sí. tentar a Jesús. Ahora otra cosita que se escapan esos detallitos. Si la toman en el acto mismo del pecado, del adulterio, la dejaron vestir y todo, y no dice que iba en una sábana arropada, ni dice nada. Tampoco dice que la llevaron desnuda. ¿Ah? Y pasearla por un pueblo desnuda no creo. Y tirársela a Jesús ahí desnuda tampoco, ¿no? Pero ese predicador, que parece que ustedes dicen, yo escuché esa prédica, ¿ah? Y que se la llevaron era para tentar a Jesús para decir, viendo esa mujer desnuda, él también yo lo escuché yo lo escuché, Ay, Dios mío. porque ahí dice que se la llevaron para tentar a Jesús, para probarlo, ¿sí o no? Sí. Y ese hombre inventó eso que no está escrito. Claro, porque ella desnuda, pues se la llevaron desnuda, y entonces Jesús viendo a esa mujer desnuda, ay Dios mío. ¿Ustedes creen eso? No. Es la actitud de Jesús ante el pecado. ¿Y qué le dijo? Le dijo, vete y si vuelves a pecar, yo te voy a perdonar otra vez. No, no le dijo eso. No Vete y no peques más. No peques más. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Vete y no peques más. Ya mira, ya ves, ya no peques más. Pero acá se coge un versículo, pero dice, si él 70 veces cae, 70 veces lo levantará.
¿Ah? No, es si 70 veces te pide, ¿cómo es el perdón? Eso es del Parece perdón. que es solo el perdón. No, no dice eso. Dice 7 veces cae, 7 veces le será levantado, ¿qué dice? por eso, pero está hablando, la otra era contra el hermano. Lo perdonará hasta Mm, 70 veces 7. Pero acá me están sí. diciendo a mí que Dios levantará, o sea, a esta mujer le faltan todavía 6 pecados, porque la va a levantar hasta el 7. 69 le faltan. Están poniendo a Jesús como que livianito ante el pecado. No, él dijo, vete y no peques más. Sí, él es radical. Radical. A otro le dijo, a un cieguito, ¿se acuerdan? Yo no sé, yo tengo aquí, por aquí no sé dónde está esa cita, yo tengo aquí que anoté y me he embolatado todito. Dice al ciego, dice, vete y no peque más, y le dice otra cosa. ¿Se acuerdan? Para que no te venga algo peor, ¿no? Vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. No le dijo, vete y si vuelves a pecar tranquilo, no, vente acá que no te va a pasar nada, yo te vuelvo a perdonar. ¿Dijo eso? No. Entonces la actitud de Jesús ante el pecado es radical. No quiero nada con el pecado. ¿Ves? Hay una pregunta de los apóstoles. Búsquese a Juan 5:14 que dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Ese es como una amenaza, ese es como echando miedo, ¿no? Eso sí es una meta. ¿Ah? Y mira la actitud de Jesús ante el pecado, le está advirtiendo, no lo está amenazando, le está ayudando a que después no vengas otra vez a molestarme otra vez porque, ajá, yo te lo dije, no peques más. ¿Sí o no? Sí, Sí. Eso no parece que riñera con la actitud de que tranquilo que abogados tenemos. sí, claro. Nos han manipulado con eso. Primera de Pedro 2:8. A ver qué dice. Ahí en Juan también había otra cita. En Juan había otra cita. Ahora la leemos. Primera de Pedro 2:8. ¿Sí? Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira, ahí está explicándonos a él ahí la actitud de él, ¿no? Ante el pecado. O sea, él está puesto ahí y no es culpa de él que la gente caiga ni tropiece. La gente cae y tropiece porque no se hicieron obedientes a la palabra. ¿Sí o no? Dice que dijo ahí. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, Eso. a lo cual fueron también destinados. Eso. Ahora, ¿a quién debo ser obediente? A la palabra. Si encuentro un versículo que dice lo contrario a lo que dice alguien, yo no debo obedecer a ese alguien. Yo debo obedecer a la palabra. ¿Sí? ¿No? Juan 8:11. ¿Juan qué? 8:11. 8:11. Ella dijo, eso es lo de la mujer, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ah, perfecto. Mira que es repetitivo, ¿no? Los evangelios repiten mucho y en el Levítico, Deuteronomio, Número, repite mucho lo de la ley, repite mucho porque es que eso hace un efecto en nosotros. El repetir es bueno, repetir se nos va grabando. Repetir se va haciendo un efecto en nosotros. ¿Cierto? Sí. Sí. Santiago 5, aquí 1 Timoteo 5:20, a ver qué dice.
Mira tu papel. Me perdió tu papel. Sí, muy bueno. A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. Ojo, ojo. Mira la actitud de Dios ante el pecado. En una parte dice que lo llames aparte, que le digas que se arrepienta, que no sé qué y tal, ¿verdad? Pero ese hombre ahora ha persistido. ¿Qué debemos de hacerle? ¿Qué dice ahí? Reprenderle delante de todos ¿Cómo? para que los demás también teman. Bueno, ¿cómo? Reprenderle. Ajá, eso iba a preguntarle yo. ¿Cómo harían ustedes o qué significa reprenderle delante de todo? O sea, ¿qué, es cosa livianita ahí? Cogemos a la persona y dice, ay, mira aquí, mira, te lo voy a decir ante todo, pero mira, que no sé qué. ¿Cómo se imaginan ustedes eso en la reunión de todos los hermanos? ¿No le cae a él como un balde de agua fría o no le damos como una sorpresa que él no se la esperaba? Porque si él sabe que le van a decir su poco de cosas, no va, ¿no? Claro. ¿Ah? Esto es así de pronto. Esto es así de pronto. Y él sigue con esa actitud. Oiga, ¿qué pasó, hermana, con el dióxido? Se le acabó el de la garganta, ¿no? Bueno, entonces es algo que le cogió de sorpresa a ese señor. ¿Y qué voy a hacerle? Desenmascararlo, que él se dé cuenta que no soy yo y que ya nada más lo sé yo y que le voy a alcahuetear y que le voy a estar permitiendo las cosas. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿O fue así? ¿A él le avisaron? ¿Usted cree que si él le avisa y sabía, él se presentaría a la iglesia? Claro que no. Lo dicen y no va. ¿Ah? Cacha, No va. cacha. Ah, claro. Entonces mira la actitud de Dios, de Jesús ante el pecado. Díceselo delante de los demás. La pregunta está... Hola, buenas noches. Buenas noches. La pregunta, ¿en quién está pensando Jesús? ¿Solamente en esa persona? Y todos los demás, para que no hagan lo mismo. O sea, voy a salvar a los demás, no sea que los demás, al ver que esto es livianito, al ver que no le pasa nada a este señor, pueden también ellos sin caer también en eso. ¿Ah? Y tú te imaginas qué es lo que más le dolería a un cristiano, que murmuren por ahí o que delante de todos se lo digan. Y de una manera reprensiva. A nosotros nos han enseñado que reprender es decir te reprendo. ¿Eso es reprender? No. 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 ¿Y por qué cuando quieren reprender al diablo dice... ¿Y por qué cuando quieren reprender al diablo dice Satanás te reprendo? No dicen eso. Cuando quieren reprender a un demonio no le dicen demonio te reprendo. No le dicen así. ¿Ah? ¿Ustedes han oído así? Sí. ¿Y qué quiere decir una persona cuando dice te reprendo? ¿Cuál es la intención de él? ¿Ah? Ustedes nunca lo han dicho, a ninguno se le ha salido decir al diablo o a los demonios te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Nadie se le ha salido esa palabra? Dígame la verdad. ¿Alguien? Pues claro. ¿Y usted qué quería decir cuando estaba diciendo eso? ¿No se acuerda? Reprenderlo es como qué, Pasar. como prohibirle algo. Regañarlo, rechazarlo. ¿Ustedes saben de dónde salió esa palabra? Te reprendo. ¿Quién sabe?
Nadie sabe. El ángel Gabriel o Miguel fue el que dijo que el Señor te reprenda. Antes de eso hubo una palabra, eso está eso está ¿cómo se llama? En Judas, el libro de Judas. Pero antes de eso la palabra te reprendo nace y empezaron a usarla porque el que está escribiendo no quiso decir todo lo que se había dicho en una reprensión y él solamente puso y Jesús reprendió a la tormenta. Y eso fue lo que fue el ángel Miguel. Sí, pero le estoy diciendo que eso está escrito después, pero antes en uno de los evangelios, que son los primeros libros del Nuevo Testamento, que es donde se ve la voluntad de Dios y la actitud de Jesús ante el pecado. Él estaba en una tormenta y él le dijo a la tormenta cosas como se la dijo a Satanás cuando estaba siendo tentado. Pero ahí no dijeron qué dijo. Hicieron el resumen de todo lo que había dicho y dijeron, y Jesús reprendió la tormenta o la tempestad y se fue. Es un resumen de lo que le dijo Jesús. Y se nos quedó grabado la palabra te reprendo. Reprendió. Entonces yo tengo que reprender. Pero es un resumen. Ejemplo, tienen un hijo, la palabra, reprender es un verbo, es una acción. Tiene un hijo que se comió la carne del papá y le dice, ahora que venga tu papá te lo digo para que te reprenda. Y el pobre niño asustado de todo lo que le va a decir su papá, mi papá me va a decir hasta de lo que yo voy a morir. Llega el papá a las 10 de la noche, venga para acá, hijo. Usted se comió mi carne y por haberse comido mi carne, te reprendo. Y ya, y se va. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Dice el pleito, así me como mañana me la vuelvo a comer. Claro. Yo esperaba que mi papá me iba a decir hasta lo que me iba a morir. Que lo cogiera chancleta. Sí, que me hiciera y me dijera de todo sin vergüenza, como me comía, de todo. Nada más lo que hizo fue decirme, te reprendo. No, reprender es un verbo, es una acción. Reprender es un acto de hacer y decir cosas. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice, Rito? Sí. Toma agua. ¿Cómo reprenderíamos a una persona? Regañándola. Imagínate esa persona que van a tomar y porque persiste en pecar, lo van a llevar al frente y dice, señora, señora, hermanos, este hombre se le ha llamado la atención y persiste en pecar, así que nosotros lo reprendemos. Ah, qué chévere. No le van a decir está fuera de todo. ¿Ah? La única manera, pero ya pues no. A meterle jugaciada para que así. Más o menos. ¿Ah? Sería una vaciada para que así. Sí, decirle, tú no eres ningún cristiano, tú eres nada, tú eres de tu padre el diablo, porque así se lo decía Jesucristo a las personas. ¿Ves? Ustedes son pecadores, él pecaba desde un principio, ustedes son hijos de él. ¿O no? Y él decía, el que peca es esclavo del pecado, ¿no lo decía? La actitud de Jesús ante el pecado era algo tremendo, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de alguna actitud que no hayamos citado aquí, de que tenga el evangelio de Jesús ante el pecado? ¿Se acuerdan la actitud de él cuando llegaron al templo y encontró? Eso, sí, esa. Cuénteme, ¿cómo fue? Encontró la venta. Cuénteme, ¿cómo Fue tremenda. ¿Qué fue eso? Tremenda. ¿Dónde estaba el pecado? ¿Dónde estaba el pecado ahí? En que estaban cometiendo usura, o sea, vendían las cosas para el sacrificio a unos costos elevados y estaban cometiendo usura contra la gente. Tenían un monopolio. Sí. Ya llegaron y el precio lo ponemos nosotros. Sí, y en el templo. Y en el Y en templo el aquí templo afuera. de él. O sea que ya nadie compra. Y los cambistas. ¿Saben qué es un cambista?
Que cambian moneda. Eso, usted va a Maicao, usted lleva unos bolívares o lleva unos pesos colombianos para ir allá a Venezuela, y cuando le cambian cuando le cambian la plata, usted sabe que tiene que cambiarla porque tiene que cambiarla, pero usted se sintió que lo tumbaron, que no te dieron la plata que tenían que darte. Le decía sepulcro blanqueado. Esa es una represión. Claro. Generación de víboras. Vea. Esa es la actitud. Ya leímos aquí dice Santiago 5:20, lo leímos. Santiago 5:20. Ya va. Sepa que el que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. O sea, esa alma había perdido la salvación. Porque si dice que la salvará de muerte, es porque ya no era salvo, ¿cierto? Sí. Si fue antes, la perdió. Y si no fue antes, no estaba condenada. Entonces la hace volver. Y cubre multitud de pecados, porque esa misma alma había pecado mucho antes, y también va a servir de ejemplo para los otros, ¿no? Aquí tengo 1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Voy a preparar y estoy escuchando. Voy a leer desde el 17. Dale, va. ¿Cuál cita? Primera de Pedro 4, voy a leer así dice. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tremendo, ¿eh? Dice, ahí nosotros creemos que ahí se está refiriendo simplemente al cristiano o a la persona que nunca ha prestado atención al Evangelio. Ahí se está hablando también a aquellas personas que están en eso, pero no escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya se la están dando masticadita. Mira, hay gente, ahora mismo que estamos haciendo las iglesias, las iglesias están haciendo que las personas vivan el Evangelio nada más en puras, ¿cómo que hacen en la mañana? Devocional. Yo hago la pregunta, ¿en un devocional te llevan cara a cara, te llevan contra la pared de la Escritura? ¿O te prometen o te dicen cosas muy lindas? Casi nunca hay confrontación, pero sí hay devocionales que hacen preguntas de confrontación. Correcto, pero el devocional va hasta el que está siendo infiel, va a todo el mundo y se sienten bien ahí, porque yo lo he visto. Una prédica, la gente va a una prédica y sale de ahí, qué sermón, qué prédica maravillosa, qué tremendo mensaje, qué unción tiene ese hombre. ¿Qué pasa si se le pregunta a los 4 días de qué fue la prédica? Recuerdo. Ni se acuerda. Pues, se le olvidó. Sí, ya oí la prédica y mañana voy por la otra y pasado por la otra. Como los católicos que dicen que si una persona dura 1 año yendo todos los domingos a misa, se aprende la Biblia de palo a palo. ¿Tú qué dicen eso?
Los evangelios nomás y los salmos. Es lo único que leo. Pero que yendo a toda la misa lo vamos a aprender todos. Y yendo a No. prédica todo el tiempo, yendo a prédica, entenderemos a Jesús, comprenderemos a Jesús, descubriremos cuál es su voluntad, cuál es su deseo y qué debo hacer yo. Debo escudriñar las escrituras, porque en ellas está la verdad y la vida eterna. Seguro. Bueno, ¿se acuerdan de otros versículos porque vamos a entrar ahora en una sesión de comentarios y de preguntas? Yo tengo aquí unas que no sé si nosotros las hemos leído antes. Gálatas 2:17, si lo leímos. No, Gálatas no hemos leído hoy. No, pero la anterior, mírate qué dice 2:17. Tengo a Santiago 1:12 al 15. Dice 2:17 de Gálatas, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Ojo, En ninguna manera. ojo. ¿Qué sería, cómo le podría caer Cristo en eso? ¿O cómo podríamos hacerlo caer o aparecerlo a Él como ministro de pecado? ¿Cómo? ¿Usted qué dice? Imposible. No, sí, pero nosotros tenemos una actitud en la cual lo estamos haciendo caer Él en eso. No caer Él, sino poniendo esa imagen de que Él fuera ministro de pecado. Por eso... Cuando andamos pecando. O cuando yo enseño a un Cristo de una actitud livianita ante el pecado y que Él los va a perdonar pequen o no, aunque sigan pecando, ese es ministro de pecado. Sí, Es ministro de pecado y de pecadores, ¿no? sí, dice Claro. Dios. ¿Sí o no? Claro Sí. que sí. ¿Usted qué dice, Rosa? No oye, no responde, no sabe, no responde. Ahí es Rosita, que cuando nosotros hacemos aparecer o hacemos que Cristo tenga la imagen ante los demás de que es un ministro de pecado. Cuando seguimos pecando a pesar de que Sí, no pequemos. sí, pero vamos a hablar de la enseñanza. Cuando yo le digo a la gente que Cristo es ministro de pecado, de los pecadores y de pecado. Cuando yo me mantengo en el pecado. O cuando yo enseño que puedes tú volver a pecar o seguir pecando, porque ahí lo tienes a Él, Y el Señor cuenta ¿o no? Ahí está la respuesta del capítulo, en el versículo 18. ¿Cuál es? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Primera de Pedro 4:18. Es esa. Gálatas Gala- 2:18. No, así Gálatas. Ah, el que sigue, el versículo que sigue. Ahí está la respuesta. Léalo otra Lo vez. dice que Cristo murió. Entonces, hermanas, las cosas que hemos destruido el pecado, ¿vuelvo otra vez a construirlo? Estoy diciendo que Cristo es Sí. un... Claro. Cristo, Hago a Cristo mismo. yo me hago transgresor y Cristo es el ministro mío. Cristo es ministro de pecado. Yo quiero si eso queda claro o estoy exagerando ahí, o estamos exagerando lo que creemos eso, o entendemos eso. ¿Qué dice? Para mí la opinión de la hermana Cristina es muy interesante, muy fuerte. ¿Qué dice, hermana Cristina? La pregunta es que, No se me ¿Cuál es la pregunta? la pregunta que hace Pablo ahí es que si él queriendo salir del pecado vuelve, le dicen o ya siendo justificado, le dicen que él es pecador, ¿es Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces la pregunta es, ya dijeron que no, la pregunta es,
Cuando una persona, sea predicadora, sea pastora, o sea hermano, o sea quien sea, hace aparecer o presenta a un Cristo como ministro de pecado. Pues yo pensaría que haciéndolo aparecer, o sea, digamos con las predicaciones que hacen, que ellos dan o cualquier cosa, haciendo parecer que Jesús es como digo, que consiente el pecado, o sea, que es blando con el pecado. Exacto, exacto. Mas sin embargo, acabamos de leer ahorita, la actitud de él es: si tu ojo te es ocasión de caer y no hay más solución, te vas a perder, pero si te sacas tu ojo te salva, sácatelo. Te prefiero, La actitud de él es radical. te prefiero radical en contra del tuerto, te pecado. prefiero tuerto antes que pecador. Entonces, lo que O dice, manco. o manco, lo que dice la hermana Cristina. La actitud de él es radical, no es ministro de pecado, es radical contra eso. Pero yo voy a mostrar a un Cristo que está ahí, mejor dicho, esperándote. Cristo vivo y su nombre es Jesús. Hasta ahí. Y me salvó, Él me amó y me salvó, y con su Santo Espíritu también me bautizó. Habría que agregarle a ese corito: y él está esperando que yo vuelva a pecar para volverme a salvar. ¿No le quiere agregar eso? No, ese corito no va con la canción. No. Para poder justificar que él es ministro de pecado. Sí. Vamos a 10, Hebreos 10, Claro. Hebreos 10, 2. ¿Qué dice? Para ver si lo tenemos por ahí. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Voy a leer desde el último. Dale pues. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. O sea que, pero ahí sigue hablando otro versículo que dice que Cristo fue el que vino, ¿no?, a hacer eso. Que la ley... Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ojo, miren eso, miren eso tremendo. Lo que estén hablando algo que de pronto se va a escuchar, apaguen los micrófonos. El 12 mira lo que dice. Ajá. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez para siempre. Una vez hizo el sacrificio por los pecados. Una vez. No como aquella. Ahora, dice que ya Dios se cansó. No quería más sacrificio. No quería más holocausto. No quería que todos los meses se estuviera haciendo eso. Cada año haciendo eso. Y ahora eso se lo vamos a decir que está haciendo Jesús ahora. Siguiendo con el sacrificio y siguiendo con esto porque esta gente sigue pecando. ¿Sí entienden eso? ¿Quieren volverlo a leer?
Quieren volver a leer para que se den cuenta que lo que Dios un día desechó y manda a Jesús para acabar con eso, ahora estas religiones o estos religiosos o esta doctrina quieren coger a Jesús a ponerlo a que haga lo que hacían aquellos cada rato que se pecaba, ir a resolver ese caso, ¿o no? Y el mismo Jesús está diciendo, no quisiste más y me preparaste el cuerpo, ya no quisiste más hacer su sacrificio, ya te cansaron, pero ahora vamos a poner a Jesús en nuestras predicaciones y en nuestras enseñanzas a que cada vez que esté pecando Él va a hacer el sacrificio. No entiendo. ¿Ustedes entienden eso? No leen nada si no definimos esto ahí. ¿Sí está eso claro ahí? Claro que sí. ¿Quién puede decir algo que sea contrario o que apoye esto? Que lo que Jesús se está diciendo ahí, de que ya Él dijo, ya no va más esa pecadera, y vuelve otra vez, y esa pecadera, y vuelve otra vez, ya no más. Y Jesús se hizo cuerpo, Dios le preparó cuerpo y lo mandó a que hiciera ese sacrificio una vez por toda y para siempre. Y ahora queremos decir que Jesús vino a venir otra vez a estar haciendo el sacrificio para que cada vez que la persona lo haga. ¿No es una contradicción? Hermano, hermana, únalo a ese que acabo de leer, únalo con el mismo capítulo el versículo 27. ¿Qué dice? Lea el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo creo que hay que leer antes. Yo sé, ese versículo yo estaba buscando. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ajá, ¿qué dice? ¿Eso lo ven severo? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga, ¿ustedes qué están viendo y qué están oyendo? ¿Qué se pintan? ¿Qué visualicen todo eso? Ese es el mismo Cristo que nos están diciendo acá, que es abogado para los que pecan cada rato. Un castigo terrible viene para las personas. A ver, que parece que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, acerca del pecado, se sigue pecando voluntariamente, ya no hay sacrificio para limpiar eso. Pero resulta resulta que han cogido ese versículo y lo han querido manipular, que dice voluntariamente. Una pregunta: ¿será que los que van a una iglesia con las escrituras, será los que pecan ahora, no lo hacen voluntariamente? Claro que todo lo hace voluntario. voluntariamente. ¿El que adultera no lo hace voluntariamente? Claro. El que va y coge a la vez, coge al otro y lo ultraja y le inventa cosas, porque ahí donde está el pecado, ¿no lo está haciendo voluntariamente? Pues es que sí, porque ¿qué persona va a ser obligada a hacer esas cosas? Es correcto. Pero el mundo no tiene problema, porque es un pecado más que añadirle a la serie de pecados que da lo mismo. Hagas uno más o no lo hagas, te vas para el infierno. Pero el cristiano que fue lavado, que fue hecho un sacrificio para siempre, estar en eso, no me venga a decir que fue involuntariamente y no te cobija lo que está diciendo ahí. Quiere decir que para el cristiano, y más si es un líder, porque dice Dios, cuando yo más te doy, más te demandaré. Claro. Entonces yo no quiero decir tanto la palabra pastor, porque no crean que yo tengo algo contra los pastores. Yo tengo algo no es contra ellos, sino contra lo que ellos enseñan y hacen. Y no solamente ellos, contra todo el que enseña lo que no es.
Y ahí está diciendo, ¿será que no tenemos el conocimiento ya? ¿Será que no hemos recibido la verdad y lo sacamos pecho y conoceréis la verdad y la verdad te será libre? Y ya conocemos la verdad, ¿no lo dicen? Hermana, mire, venga, yo conozco la verdad, hermano, me dijo uno en la página, hermana, para que yo conozco ya la verdad es Cristo. ¿Todos conocen? ¿Qué dice? ¿Qué pasa si pecan? Lean ese pedacito. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, automáticamente se vuelve adversario de Dios el que peca. Entonces se acuerda que por ahí dicen que Dios ama al mundo. ¿Quién me dice a mí que Dios ama al mundo? ¿Están de acuerdo? No, ¿Quién dijo no? Cristina. Ah, Cristina, me encanta esa respuesta. ¿Qué dice María Eugenia? Bueno, ya yo dije me encanta, ahora todo el mundo va a decir que es la misma respuesta, ¿no, señor? Si tiene otra, dígala. ¿Qué dice en lo demás? ¿Dios ama al mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Dios? Que está en Juan. El que se hace amigo, el que se hace, creo que amigo del mundo, dice. Amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es enemigo mío. Wow, bravo. Yo estoy viendo ahí que es una actitud ante el pecado, pero tremenda. Aquí no hay jueguito. Aquí no hay, como nos han querido aparecer en la salvación y en la transformación, otra segunda oportunidad. ¿Cierto? Cierto. Dice el Juan, la que la hermana Cristina nos leyó al principio, que el que permanece en Cristo no peca. No peca. Mira, lo que Cristo es sinónimo de no Pecado. como acá me lo están poniendo a que él es el que anda tratando de venga, tranquilo, háganlo que yo estoy aquí. Y no terminemos el versículo ese, terminémoslo. Dice ahí, el que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca No le ha visto ni le ha conocido. ¿Sabían que decían eso? ¿Los demás sabían que eso se decía en ese versículo? Todo. ¿Quién es todo? El que peca. El que peca. O sea, el que comete un pecado. No le ha visto ni le ha conocido. ¿Ustedes creen que estas alturas que tienen ustedes tantos años en el Evangelio y todas estas cosas, ustedes pueden decirme que han visto a Jesús, pues no visto personalmente, sino visto ya como es Él, conocerlo y todas esas cosas, y lo conocen? ¿Ustedes pueden decir eso? ¿De qué dice Rosa? Usted puede decir que ya en su imagen, en espiritualmente ha visto a Cristo y lo conoce. Amén. Usted dice sí. Carmen. Sí. José Flores. Si lo ha visto, ¿cómo así? Que si usted puede decir a estas alturas de su vida que ya espiritualmente ha visto a Jesús y ya lo conoce espiritualmente. Sí. Lo conozco por la palabra. Por eso lo conoce. Pero de verlo, No, estamos hablando espiritualmente, que si lo has visto. Cuando él habla de visto es eso. Tú lo visualizas, en tu imagen, en tu mente. Bueno. Que uno diga, vi al Señor, una cosa es conocerlo por la palabra. Es que lo que es cuando él dice ha visto es, ya sabe qué es lo que yo tengo, es qué es lo que yo estoy de acuerdo, más o menos, y conocer. María Eugenia, puedes decir, no, ya José dijo que sí. María Eugenia y Rito, pueden decir ustedes a esta altura que llevan en su vida cristiana que ya espiritualmente han visto a Cristo y para poder seguirlo, pues si no lo ven, y lo conocen. Sí. Bueno, sí. Cecilia. Sí. Cristian. Amén. Sí. Cristina. Sí. Ay, ¿quién me pregunta a mí?
Juan, También. ¿te ha visto? También. Oye, ven acá. ¿Qué pasa si peca la persona? ¿Qué pasa si uno de ustedes peca? ¿Qué le dice el versículo? Si ustedes pecan, todo aquel que peca, Ni le ha visto. ni, Ha visto, ni le, conocido. ni le Hacemos transgresores porque No, yo estoy hablando del versículo. No. volvemos a donde estábamos primero. No, yo estoy hablando del versículo que dice: el que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca, Ni le ha visto ni le ha conocido. entonces gracias a Dios que parece que salimos de eso, porque si no, el sinónimo que nos darían, o no sinónimo, sino el calificativo que nos dirían es hipócritas, porque usted está diciendo que todos los días peca. Como dice, Sepulcros blanqueados. como dice que lo conocen y le han visto. Si todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido, está mintiendo, ¿o no, Cristina? Sí, Entonces, claro que sí. yo creo que tenemos que cambiar nuestra actitud ante el pecado también nosotros. Tenemos que cambiar la actitud ante el pecado, ¿o no? Yes. Amén. ¿Quién antes de esta enseñanza o antes de las enseñanzas que ustedes han recibido referente a esto, al decir que lo conocen y lo vieron y todos los días se tienen que decir al Padre nuestro, perdónanos de pecado como nosotros lo perdonamos, son hipócritas? Porque todos los días yo tengo que estar pidiendo perdón porque estoy pecando. Entonces, ¿dónde está el haberlo conocido? Si ahí dice: todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Amén. Amén. Tenemos que cambiar la actitud. Tenemos que Ah, permanecer en él. es correcto. No solamente permanecer, porque para que yo pueda hacerlo, yo tengo que empezar a confesarlo primero. Todo el poder. ¿Quién está? Soy una bulla. ¿Dónde es? Mucha. Bueno, todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos conocido líderes, grandes líderes de tiempos, que tienen alto cargo y sabemos que han pecado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Y esos, ¿quién hace esa bulla, por favor? Bajemos el micrófono todos entonces para ver, porque ya que ahí al bajar el micrófono todos los culpables ya quedan exentos de esa culpa. Bueno, entonces, si esa persona que tenía ese cargo alto y no es nada, que en sus prédicas o cuando él estaba hablando decía, y nos invitaba a conocer a Jesús, nos invitaba a que lo viéramos como él lo estaba, como que ellos sí lo veían. Si esa persona pecó, dice, nunca le ha visto ni le ha conocido. Entonces ese hombre lleva 10 años en el Evangelio. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Si no ni lo conoce, ni lo ha visto, ni le ha conocido porque pecó. Estaba viviendo una vida social ahí, ¿no? ¿O no? Pero ese no es el que dice que ni le ha visto ni le ha conocido. Sí, versículo 3. Yo me quedé callado para poder escuchar bien lo que dicen por allá, pero no escuché. Bueno, entonces ya me quiero que alguien me ayude ahí o me refute ahí eso. Ni le ha visto ni le ha conocido el que peca. Y nosotros estamos creyendo que el que pecó se arrepintió y ese sigue conociendo y sigue viéndolo. ¿Cierto? Así que Rosa, Carmen de Flores, José Flores, María Eugenia, Rito, Cecilia, Cristian y Cristina, si usted ahorita peca, todo se perdió todo. Es falso. Usted nunca
ni lo vio ni lo ha conocido. ¿Cómo quedaríamos nosotros si nos dicen, mira, tú pecaste, tú nunca has visto a Jesús ni lo has conocido? ¿Cómo quedaríamos? Parece que se nos acabó, se nos derrumbó todo y empezar de cero otra vez, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? O sea que si una persona, pues, por ejemplo, como cualquiera de nosotros, y llegara por alguna circunstancia a cometer un pecado y sabe que fue voluntario, sabe que no era lo que tenía que hacer, entonces ya queda totalmente y definitivamente destituida de la gloria de Dios. No. Es que tiene que quitarse la cabeza que no era ningún cristiano, que nunca vio a Jesús y que nunca lo conoció. Tiene que replantear nuevamente esto y bota todas esas pocas enseñanzas que te dieron, bota todo eso y arrepiéntete otra vez y ahora sí camina con Cristo conforme la Escritura, no conforme las enseñanzas que escuchas. ¿Sí? O sea que la persona que, como te digo, que cualquiera de nosotros hubiera cometido algún pecado, como te acabo de decir, puede tener la oportunidad nuevamente de reconciliarse con Dios. Todos tienen la oportunidad, todos. Cuando ya Cristo haga un trabajo en nosotros y ya nosotros seamos perfectos, pero primero tengo que aceptarlo. Sea santo, santo es apartarse del pecado. Cuando sea todo eso y ya esté con Cristo, ya lo conoce, ya le ha visto, y si esa persona con todo eso quiere pecar, ahí sí ya no hay más nada que hacer con él. Pero en el evangelio que estamos llevando ahora, en base a enseñanzas que nos han dado, y no a una enseñanza como la de hoy, pues no se demuestra que nunca le ha visto ni le ha conocido, y entonces usted simplemente pecó por ignorancia, pecó porque usted creía que no era así, porque usted creía que esto después, porque usted siguió precepto de hombre, no precepto de las Escrituras. Usted puede volver a empezar, pero no puede volver a tomar toda esa enseñanza que le dieron antes, porque va a volver a hacer lo mismo otra vez. ¿Sí ve? Miren que esta enseñanza que hemos recibido de parte de Dios ahí, no porque sea yo que yo sé yo quien lo esté hablando, ni que yo sea enviado de Dios, no. Lo estamos tomando de la Biblia. Por eso es que es Dios quien nos la está dando, porque no hemos cogido otro libro, ni nos hemos puesto a figurarnos. Ahí dice, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Eso estamos aceptándolo ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros antes caminábamos era por otras cosas, pero ahora que estamos aprendiendo directamente de aquí, ¿no sienten ustedes que la actitud que ustedes tenían ante el pecado antes de todo esto es diferente a la que vamos a tomar de ahora en adelante? Sí, claro, es diferente. Sí. ¿Sí han sentido eso? Y que ya no podíamos seguir en ese mismo cuento viejito que nos habían dado, porque riñe con todo esto y coge mi salvación y me la pone peligrando. Si voy a vivir aquella vida que me han dicho que mientras tenga este cuerpo, que mientras esto, que lo otro, ¿ves? Claro que sí. Pero no se preocupen, vayan, miren enlace, miren a los grandes predicadores y ellos le dirán, no se preocupen, pacten con el Señor, venga, pacten, pero primero la platica y después el milagro, así dijo Cash Luna un día. Primero la platica y después el pacto. ¿No vieron ustedes no han visto ese mensaje, ese video? Sigamos esa enseñanza y verás dónde vamos a parar. Entonces, tenemos que cambiar esto del pecado que nos acabamos de aprender acá y hemos visto y hemos oído, nos cambia la actitud ante el pecado.
tenemos que tomar la actitud de Jesús, no la que nos enseñan, sino la de aquí. Porque aquí hay unos versículos que la hermana Cristina no estuvo presente en la anterior, pero ya se lo oyó, donde ya fue explicado qué quiere decir Primera de Juan, todas esas partes donde nos las manipularon para decir que sí podíamos seguir pecando porque ahí teníamos abogado, ¿cierto? Y porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cierto? ¿Tú sí lo 10:3. ¿Tú sí lo entendiste, Cristina, cuando lo escuchaste? Claro, ¿Cierto que todos esos versículos nos los manipularon? sí, porque uno tenía otro entendimiento en ese aspecto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues yo no digo nada, pero yo también estoy en esa condición. De aquí para adelante, con este conocimiento, Dios mío, ayúdame y protégeme que no peque más porque... Claro que no se preocupen, hay que sacar de nuestras cabezas el poco de cucaracha que nos metieron como si fueran pecados. Porque dice, la misma Jesús dijo, imponen cargas que ni ellos mismos quieren llevar. Bueno, son las 10 de la noche. Vamos a dar por terminado esta enseñanza y este video. Aquellas personas que lo estén escuchando y que lo vayan a escuchar y que lo escuchen, les pido el favor que si les gustó, denle like, suscríbanse por favor, hagan sus comentarios y activen la campanita para que les sigan llegando las notificaciones. Gracias, hasta aquí llegó toda la grabación.